¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Teología en Minutos y ya terminando el curso de Teología 2, lo que toca es el tema de la escatología. Y yo quería en este video dejar simplemente algunas de las principales ideas y enseñanzas de la Iglesia sobre este tema. El primer punto que se toca tradicionalmente en cualquier tratado es la división entre escatología intermedia y escatología final. También se le conoce a esto como el Tratado de las Postrimerías o de los Novísimos, y es toda la doctrina de la Iglesia sobre el final de los tiempos. No solamente el tiempo general de toda la humanidad, sino el tiempo personal de cada uno. Entonces, lo primero que habría que decir es hacer una pequeña meditación sobre el tema del tiempo. Los seres humanos somos todos seres temporales. Y la pregunta por el tiempo es una pregunta fundamental. ¿Qué cosa significa el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Eh, Evidentemente no hay una respuesta. Nosotros no podemos definir al tiempo sin algo temporal. Por lo tanto, es imposible hacernos una especie de distinción clara y distinta sobre esta coordenada en la cual vivimos, ¿no? El tiempo y la otra es el espacio, la materia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tiempo, a mí siempre me gusta repetir esta reflexión de San Agustín que está en el libro 11 de las Confesiones, que yo recibí una vez en un seminario muy interesante y que recogía básicamente esta enseñanza para San Agustín. El tiempo es un misterio, ¿no? Él dice, cuando no me preguntan, sé lo que es; cuando me preguntan, no lo sé porque no sé responder. Y plantea los tres aspectos básicos a los que nos referimos cuando hablamos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. El pasado, dice San Agustín, solamente está en la memoria; el futuro, dice San Agustín, solamente está en la imaginación; y lo único que nos queda sería el presente. Pero el presente, en realidad, es algo tan pasajero que ni siquiera tiene unidad de medida. Cuando yo digo presente, entre la P inicial y la E de la misma palabra presente, ya el presente se convirtió en pasado. Entonces San Agustín dice que en realidad el presente mismo es una gran nada, el tiempo es una gran nada, ¿no? Y esto es una gran debilidad humana. Los seres humanos somos realmente limitados por el tiempo. Pero al mismo tiempo, curiosamente, hace esta reflexión. Si nosotros sacáramos la conclusión de este pensamiento, de esta intuición de que el tiempo es nada, en realidad caeríamos en la desesperación. Nada tendría ningún sentido, ¿no? Todos los grandes sueños de la humanidad, las obras de arte, la belleza, el amor humano, los grandes proyectos humanos, toda esta intuición de eternidad que los hombres hemos tenido por los siglos, es básicamente un absurdo, un vacío que no se llenará nunca. La perspectiva materialista sería la única cierta, y no por cierta valiosa o importante, sino todo lo contrario. Sin una eternidad, este tiempo es básicamente una cárcel, la cárcel de los hechos. La vida del ser humano, como dice incluso el Coelet, no tendría ninguna diferencia con la vida de un animal o una planta. Yo soy muy consciente de que para muchas personas esto es un planteamiento normal y casi cierto, ¿no? Para muchas personas hoy, lamentablemente, la vida de un animal probablemente es más valiosa que la de una persona. El cristianismo obviamente resiste esto, porque en una doctrina en la cual Dios ama tanto al hombre que se ha hecho uno de ellos, sería absurdo decir que la vida de un pájaro, de un pez, de un perro o de un mono o de una ballena vale más que la de un ser humano, ¿no? Entonces, en este misterio que significa el tiempo humano, San Agustín también hace la distinción entre el tiempo subjetivo y el tiempo objetivo. El tiempo objetivo es el tiempo que pasa y que podemos medirlo con un reloj. El tiempo subjetivo, en cambio, tiene mucho que ver con nuestra propia experiencia. Por eso San Agustín también dice que un dolor de muelas te puede parecer una eternidad y un momento gozoso te puede parecer un segundo. Entonces, este tema del tiempo, San Agustín termina planteando lo siguiente: sería un enorme pozo de desesperación si es que el tiempo no fuera básicamente la otra cara de la eternidad. Que detrás de esta
pequeña membrana, por usar una figura llamada tiempo, quien está es Dios, un Dios personal que nos ama, ¿no? Entonces, planteado esto es que entramos de lleno en nuestro tema, que es la escatología. La escatología intermedia empieza con el tema de la muerte. Para el cristianismo, la muerte es una y es personal. Muere la persona una sola vez. Esto niega de plano la idea de la reencarnación o de la transmigración de las almas, que son almas que van viendo de cuerpo en cuerpo conforme mejoran o empeoran en la historia. La idea cíclica del tiempo, no hay un inicio, no hay un final, por lo tanto no hay una creación y tampoco habrá un apocalipsis o un final de todo, ¿no? El cristianismo siempre resistió esta idea. De hecho, es una contradicción a esta idea, a las ideas de las grandes culturas antiguas, muchas de ellas agrarias, que se medían por el tema cíclico, ¿no? Eh, Más bien, el cristianismo entendió siempre el tiempo como una espiral que tiene los ciclos de la naturaleza y de los años, pero al mismo tiempo va elevándose a el encuentro con Dios. Entonces, esta idea de tiempo es la que se expresa en la escatología cristiana. El primer punto, dijimos, es la muerte personal. Cada uno de nosotros morirá una sola vez, así como vivió una sola vez. Por lo tanto, el cristianismo entiende esta vida terrena como algo muy importante, es un examen para la otra, ¿no? En esta vida terrena nosotros sentamos las bases de nuestra vida perdurable, ¿no? Y es más propio llamar la vida perdurable que vida eterna, porque ni ustedes ni yo somos eternos. Tuvimos un inicio, seremos eternos. Por eso es que incluso hay quien habla de que el ser humano tiene una vida evoeterna, es decir, tiene un inicio, pero no tendrá un final, ¿no? Tendrá una vida perdurable en Dios. Entonces, la muerte es el primer dato. Y la muerte probablemente es uno de los puntos de meditación más importantes para la vida. ¿Qué epitafio te ponemos? ¿Qué significado tiene tu vida hoy si se acaba? ¿Quién te llorará y por qué? Pero no solamente por los que quedan acá, sino qué es lo que realmente tuvo valor en tu vida. La muerte es como un cernidor, como un colador. Lo que no vale se queda fuera, lo que vale es lo que pasa. Y cuanto más cosas tiene uno valiosas, más pasa este crisol, esta hora terrible que es la muerte. Por eso los cristianos rezamos en el Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Ruega a nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, porque es el momento tremendo e importantísimo en el cual se decide la vida. Después de la muerte viene el tema del juicio particular, que no se trata de un juez que está ahí delante, nosotros estamos en un banquillo de acusados, sino se trata del juicio que nosotros mismos hacemos del peso que tuvo nuestra vida. El juicio particular es la lectura que hacemos en la hora de la muerte, donde ya no podemos escondernos nada a nosotros mismos, donde nos vemos tal cual somos. Ese juicio, ese entrar en la conciencia de lo que valemos, es el juicio particular. Allí podemos ver si hemos alcanzado la plenitud o si no la hemos alcanzado. Si hemos alcanzado la plenitud, se nos revela el cielo, el encuentro completo y perfecto con Dios. Si no, nos encontramos en el purgatorio, que es la otra verdad de la escatología intermedia. O si no, lamentablemente, hemos entrado en la condenación eterna porque hemos negado con nuestra vida a Dios, hemos negado con nuestra vida el amor, ¿no? Una posibilidad espantosa, pero posible. Entonces, ese es el juicio particular. Después del juicio particular aparece esta realidad que ya acabo de mencionar en la escatología intermedia, el purgatorio. El purgatorio es la posibilidad, un estado de vida del alma humana misterioso que nosotros aquí no podemos conocer, pero ciertamente contenido en la revelación, por el cual después de la muerte hay una serie de cosas que podemos purificar todavía. Entre ellas lo que se conoce como el reato de la culpa, que es el daño que generaron nuestras culpas. Por ejemplo, si yo mato a una persona, yo me puedo confesar del pecado y el pecado ciertamente se me perdona, pero lo que yo no puedo hacer es rehacer el daño que causé. Yo no puedo devolverle a la viuda de ese hombre que maté, a su marido, ni a los hijos ese padre, ni a los padres ese hijo. Entonces, ese dolor que yo generé se llama reato de la culpa. Y eso es lo que yo pago, por así decir, lo que se me purifica en el purgatorio. Muchos padres espirituales dicen que el purgatorio es como el infierno, pero con salida, ¿no?
y que cualquier cosa que suframos en esta vida, por terrible que sea, es nada en comparación con el sufrimiento del purgatorio. Pero el purgatorio es ya la antesala del cielo, el lugar donde uno se purifica, y aquí aparece otro elemento importantísimo, que es la comunión de los santos. Se purifica por la oración de los vivos. El que está en el purgatorio no puede hacer ya nada él por purificarse. Depende totalmente de la oración de los vivos. Por eso es que los cristianos rezamos por los difuntos. Y antes se hablaba mucho, hoy se ha perdido, como muchas costumbres buenas, el hablar de las almas del purgatorio, rezar por las almas del purgatorio, por las personas que nos necesitan en esta iglesia en vía de purificación que está entre la tierra y el cielo, ¿no? Entonces, el purgatorio es esta segunda realidad intermedia. ¿Y por qué son intermedias? Porque son pasajeras. Tanto la muerte como el juicio particular como el purgatorio son cosas que terminan. El juicio particular termina y el purgatorio termina. Así como la muerte es un tránsito, un pase, un pasaje. Y después aparece la escatología final, que son la resurrección de la carne para el juicio final, ¿no? El juicio final propiamente, el fin de los tiempos, el final de este mundo, como lo conocemos, y la entrada en los dos posibles resultados finales de todo. El cielo, el encuentro con Dios, la plenitud del amor, el banquete eterno, todas las figuras que Jesucristo usa cuando se refiere al reino de Dios, ¿no? El reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que crece. El reino de Dios se parece a 10 vírgenes que esperaban al novio y que tenían 5 tenían aceite en las lámparas y 5 fueron imprudentes y solo entraron las 5 prudentes. El reino de Dios se parece a una boda. El reino de Dios se parece a un enorme banquete. El reino de Dios se parece a compartir con tu familia para siempre. El reino de Dios se parece a un templo donde todo es alegría y todo es encuentro contigo mismo y con los demás. Las figuras del cielo, detengámonos ahora en el tema del cielo, suelen ser figuras que se refieren justamente a eso, a la amplitud, al goce, al estar en el encuentro permanente con aquel que es la plenitud del amor, ¿no? Contraria a la figura del infierno. Hablaré de la figura del infierno y después volveré al tema del cielo, porque en verdad ahí es donde deberíamos terminar con nuestra fe, con nuestro esfuerzo y con nuestro amor por los demás. ¿Qué cosa es el infierno? Tradicionalmente, por ejemplo, uno lo mira en la figuración que hace Dante en la Divina Comedia como un cono invertido. ¿Por qué pone un cono invertido con 7 niveles, digamos? Porque conforme vas cayendo en un cono invertido, se te va haciendo más estrecho el espacio hasta que quedas atrapado en el fondo. El infierno viene de ínfero, que quiere decir abajo, y se llama así tradicionalmente porque un agujero en la tierra, morir enterrado vivo, es una de las cosas más terribles que te puede pasar, o probablemente una de las cosas más espeluznantes que puede sufrir alguien. Es porque en verdad el infierno es el egoísmo puro, y el egoísmo es una cárcel cuya puerta está cerrada por dentro, es la voluntad torcida, la libertad podrida, que hace que una persona, cuanto más lo amen, más odie, ¿no? Eso es lo paradójico y lo monstruoso del infierno. Es un lugar no humano, es un lugar inhumano, deshumano, antihumano, por decirlo así, donde el amor ya no existe, ni siquiera la posibilidad. Lo único que existe es el odio al amor mismo que Dios es. Por eso es que es eterno, porque el infierno durará lo que dura Dios y Dios es eterno, y el amor de Dios es eterno. Paradójicamente, contra toda lógica, lo que más tortura al condenado es el amor de Dios que él ya no puede recibir, porque básicamente lo que él hace es no creer en el amor. La psicología satánica es esa. Es un misterio que escapa a toda comprensión en realidad, y sin embargo es posible. Uno quisiera borrar la idea del infierno de la doctrina cristiana, pero no se puede, porque además el infierno paradójicamente habla del amor de Dios, ¿no? Es así. Del otro lado está el cielo. ¿Y el cielo qué cosa es? La amplitud, la posibilidad enorme del amor. Muchas veces, por la simplonería o la banalidad de esta época, se representa el infierno como un lugar emocionante, lleno de, no sé, de placeres. En verdad no hay nada más contrario, no hay lugar menos placentero y más horrible que el infierno, más absurdo que el infierno. En el infierno no hay ingenio, no hay inteligencia, no hay solidaridad, no hay posibilidad de unirse para nada, ¿no? En cambio, en el cielo es todo lo contrario. El cielo es
la plenitud total de todos los placeres, frente a la cual cualquier placer que se te pueda ocurrir es una cosa muy opaca, si no traicionera, del inmenso valor que tienes como persona, ¿no? El infierno y el demonio lo único que pueden hacer es torcer los placeres, pero no pueden producir ninguno. Hay un librito bien conocido de Lewis, de C.S. Lewis, que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, y que hace un esbozo realmente genial de lo que es la actitud satánica y el infierno. Creo que vale la pena leerlo, pero vale sobre todo mucho más la pena meditar sobre lo que es el cielo. En estos tiempos además tan complicados, donde literalmente la muerte nos ronda, el meditar sobre las postrimerías, sobre la escatología, es un ejercicio muy, pero muy importante de amor a los demás y a nosotros mismos. Listo, eso es básicamente lo que tenía que explicarles. Nos vemos en clase.